La crisis económica por un lado, la especulación política por el otro, dieron vuelta totalmente el calendario electoral en la Argentina. El gobierno tiene 2 semanas para lograr que el Congreso le apruebe el adelantamiento de las elecciones legislativas para el 28 de junio, pero lo más importante tiene que ver con el día después de esos comicios. Se descarta que el Poder Ejecutivo va a lograr los votos necesarios para que se adelanten las elecciones. El tema es qué va a ocurrir después. Muchos hablan de que se viene un fortísimo ajuste en la economía que tendría que ver con cambios en el dólar, que tendría que ver con recortes presupuestarios muy importantes, y que esa es la razón de fondo por la cual la presidenta Cristina Kirchner decidió adelantar las elecciones para, en el segundo semestre de este 2009, encarar reformas de fondo para evitar que la Argentina se hunda acompañando a la crisis financiera mundial. Macri decidió adelantar los comicios en la ciudad de Buenos Aires y al día después, en una jugada en la que mucho tuvo que ver el jefe del PJ, Néstor Kirchner, el gobierno anunció el adelantamiento de las elecciones. Son muchísimas las provincias que lo van a acompañar. La principal es la provincia de Buenos Aires. Daniel Scioli es un aliado clave de la Casa Rosada en esta movida. Nosotros hoy vamos a analizar cómo está tomando la opinión pública y cómo se está desenvolviendo el panorama político respecto de este adelantamiento de las elecciones, qué significa en términos políticos y de opinión pública. Va a estar aquí Roberto Bachmann del CEOP, ya nos está acompañando en estudios. Bueno, con él vamos a analizar a fondo todos estos cambios que dieron vuelta totalmente el tablero político. Y además, todo el escenario electoral que se viene, la situación de la oposición, que así quedó en una situación muy complicada, porque claro, ahora hay que acelerar la campaña, hay muchos que están desarmados, como el exgobernador bonaerense Felipe Solá. Muchos van a tener que replantear sus estrategias electorales porque, claro, una cosa es pensar en octubre y otra adelantarse al 28 de junio. Pero todo eso lo analizamos en el programa de hoy. Ya venimos. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. La Carta Deporte es el documento que permite que los cereales circulen por los caminos de nuestro país. Hasta hoy la pagaba el productor. Ahora es gratis. 200 millones de pesos de los que se hace cargo el Estado. Tramite su carta deporte segura y gratuita por internet o personalmente en las oficinas de la ONCA, en las delegaciones de la AFIP o en los municipios adheridos. La carta deporte es su autorización de flete. Carta deporte válida. Puede continuar, señor. Recuerde, ahora la carta deporte es segura y gratuita. Presidencia de la Nación. Nuestras puertas están abiertas para quienes buscan abrirse al mundo. PICE, el banco público que acompaña su proyecto exportador. PICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Banco Credicop, el que estuvo junto a la pequeña y mediana empresa en los mejores periodos y en los más duros, y que va a estar siempre.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bueno, patas para arriba quedó todo el escenario político. Estamos con Roberto Bachmann. Roberto, bienvenido. No, gracias. Lo comentaba en la apertura, ¿no? En 24, 48 horas cambió todo. Incluso muchos temas que se pretendían tratar en esta semana y en la siguiente, uno de ellos está muy vinculado con la cuestión del campo. Ahora quedó todo muy relativizado porque debe posicionarse por un lado el Poder Ejecutivo, por el otro la oposición sobre todo, ¿no? De cara a este adelantamiento de las elecciones, que muchos ya dan por hecho de que el Congreso lo va a votar. Sería un golpe muy duro para la Rosada que no lo hiciera. Pero, ¿cuál es tu primera lectura de las razones que llevaron, primero a Macri, si querés, para ir por orden, y después al gobierno a hacer esto? Bien, empecemos por Macri. Macri deshojó margaritas desde, yo te diría, octubre, noviembre del año pasado, con este tema, porque creo que a Macri se le presentaban dos alternativas. Desdoblarlas y adelantarlas las elecciones al legislador en su distrito. Él lo podía hacer, a pesar de que, acá se habla mucho de los temas de acuerdos, que alguna vez Ibarra llegó a un acuerdo, no sé si firmado, pero por lo menos de palabra, con el gobierno nacional, de tratar de unificar las elecciones. ¿Te acordás que estaban corridas las elecciones porteñas por un tema de constitución, y luego siempre estaban un poco corridas, y se planteó para ahorrar dinero, para ahorrar administración del tema y problemas para la gente? Fíjate que, por ejemplo, los porteños en el 2007 fueron, con el balotaje, fueron a votar 3 veces. Pero lo concreto es que Macri buscaba despegar la elección de la ciudad. Buscaba despegar la elección de la ciudad, especuló demasiado, y luego, sorpresivamente, hacia fines de enero, aparece la posibilidad de este frente properonista, digamos, o peronista opositor, o peronista rebelde, o no K, donde Macri, aparentemente todo indicaba que cambiaba su visión del fenómeno, cambiaba su visión de abroquelarse en el distrito, porque la idea de adelantarla era ganar el distrito por más de lo que podía ganar Gabriela Michetti. Tiene una muy buena candidata, aunque una sola dama. Una muy buena candidata que en las últimas horas la especulación, Roberto, es que va a pasar de legislatura porteña a tener que jugarse como legisladora nacional. Pero esto está especulándose. ¿Por qué? Porque si atrás viene el tema de la boleta única, hay complicaciones para armarlo, porque sería como borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Sí, Michetti está volviendo por estas horas de viaje, y por supuesto toda esta semana va a ser de deliberación en el PRO para ver qué se hace. La impresión es que Gabriela Michetti va a tener que jugar como primera candidata a diputada nacional, porque al unificarse la elección va a tener que ir con una figura muy fuerte. Y la otra información de las últimas horas, Roberto, está vinculada con que aparentemente Solá y de Narváez podrían llegar en el Congreso a buscar o modificar o poner alguna que otra traba a este tema del adelantamiento de las elecciones, a pesar de que de Narváez dijo inicialmente que estaba de acuerdo, ¿no? Solá salió a rechazarlo de plano. Y esto... Me parece que hay mucha especulación ahí, porque no le da el tiempo para organizarse a Solá. Me parece que el más, bueno, en ese caso, Macri, ya lo dijimos, lo de Macri, evidentemente él tiene a Michetti y no tiene a mucho más. Lo mismo le pasa a la coalición cívica, tiene a Carrió y a no mucho más en la ciudad de Buenos Aires. Y algo similar ocurre en la provincia de Buenos Aires. Perdóname, Roberto, a esta altura entonces la hipótesis Prat-Gay, primer candidato a diputado por la coalición cívica, se caería en principio y tendría que ir Carrió. Esto es una decisión que tiene que tomar Elisa Carrió. Yo te digo que hoy cualquier otro candidato en la capital, estoy hablando de ese voto, llamémosle centro-derecha de la capital, que puede optar entre el PRO y la coalición cívica, que no sea Gabriela Michetti como candidata a primera diputada nacional, o sino en una boleta, en una sábana que ellos criticaron, puesta en la mitad, muy grande, con esas ingenierías electorales. Bueno, es la queja de Solá también, ¿no? Que era la queja de Solá. Bueno, entonces cambia, y parece como que la gente se siente también un poco extraña. ¿Cómo es esto? Un mes atrás hablaban de una reivindicación casi ideológica de la boleta única y luego la aprovechan. Sería dar mucha ventaja, porque no es lo mismo Marcos Peña, por ejemplo, que también se especulaba,
que Gabriela Michetti, te lo Ahora, puedo asegurar. vos fíjate que el análisis que estás haciendo vos, Roberto, surge muy claro que en esta elección, que es muy importante, cada sector va a tener que jugar a su figura más fuerte, Me más parece predominante. que la jugada Gabriela de... Michetti, Elisa Carrió, bueno, Margarita Stolbizer en la provincia de Buenos Aires, la coalición cívica, y acá está el tema, si Néstor Kirchner finalmente se va a presentar en la provincia. ¿Y qué va a pasar en Mendoza? Hay varias incógnitas acá. Mendoza, Cobos, ¿cómo va a jugar? ¿Va a jugar con el radicalismo? ¿Y quién? Cobos va a seguir abroqueladito en su cargo de vicepresidente, en el cual él se un siente... Cobos que salió primero con un eufemismo, Claro. y después claramente a decir, no estoy de acuerdo Por con este eso. adelantamiento. Por eso. ¿Y qué va a pasar en Santa Fe, donde esta unificación vuelve a hacer pensar a un Reutemann que puede creer en ganar la provincia nuevamente, ganarle al socialismo, que antes le adelantaba la elección, pero para ganarle al socialismo tiene que llegar a un acuerdo con el gobierno? Pero yo te hablaba de Macri, ya Macri me lo contestaste. Ahora, decime qué análisis hace de por qué el gobierno adelanta, un día después decide, bueno, adelantamos las elecciones. Hay varios factores. Uno lo dijiste vos, el económico evidentemente es así, y más allá de que haya versiones de todo tipo, que pueda haber cambios, etcétera, creo que hay una realidad que es se espera un segundo semestre más difícil que el primer semestre. No hubo nada en el mundo que nos haga pensar que el segundo semestre va a ser bueno. Con lo cual, olvidémonos de las versiones, si hay ajuste o no hay ajuste, vayamos a la lógica, va a ser un segundo semestre difícil. Segundo tema, iban a ser 6 meses muy duros de campaña para el gobierno. ¿Por qué? Porque tenía elementos externos que se le metían en la campaña, incluso mediáticamente. Uno de ellos es el conflicto del campo. El conflicto del campo, a esta altura de las circunstancias, tiende a ser endémico, tiende a ser... Bueno, vos no fíjate que la solucionable, mesa de enlace deliberó todo el fin de semana, en las últimas horas, todavía no fijó una posición común de qué decir frente a este adelantamiento de las elecciones, y Mario Llanvías, el titular de Confederaciones Rurales, está siendo presionado por Lelita Carrió para que se defina rápidamente como candidato. Claro, es que este es el tema. Entonces, si esta maniobra lo que hace es romper de alguna manera, más que romper la mesa de enlace, es demostrar que en realidad hoy, en esta segunda parte del conflicto del campo, había, además de intereses económicos del sector, intereses políticos. Correcto. El discurso de Lelita Carrió era montarse en el conflicto con el campo y armar una imagen de una Argentina agroexportadora, etcétera, etcétera. La discusión de las retenciones el gobierno no la va a dar. Esto es seguro, esto es parte de un modelo... Sí, menos en un marco de lo que se superávit viene. fiscal cada vez Por más supuesto, restringido. podremos discutir si en algún momento un gobierno ganador, digamos, en las elecciones, puede aceptar el tema de las 3 curvas de retención. Pero en este momento esta es una de Ahora, las Roberto, consecuencias. imaginemos un escenario... La tercera es tomar, perdóname, el centro de la escena nuevamente mediática. Vos fíjate que desde el viernes que Macri le sacó el protagonismo al campo... el impacto político del anuncio de Macri, 24 se acabó, horas. le duró muy poco a Macri, pero al día siguiente, y hoy fíjate que todos los titulares, vos me lo estás adelantando, me estás adelantando de alguna manera, los que pueden ser los titulares de los diarios de mañana, van a seguir especulando alrededor de esto. ¿Quién vota esto? Las encuestas que los diarios hacen en los legisladores, a ver qué va a votar cada uno. Ahora, imaginemos, Roberto, un escenario 29 de junio, un nuevo Congreso votado y que sea muy distinto al Congreso actual, por ejemplo, que el kirchnerismo pierda la mayoría. ¿Cómo resiste ese Congreso 6 meses hasta el 10 de diciembre con una cara tan distinta? ¿Pierde legitimidad? ¿Va a haber que anticipar la asunción de los nuevos legisladores? Bueno, por eso creo que son tan importantes para este gobierno las elecciones, por eso va a jugar a sus mejores cartas, por eso yo personalmente creo que es muy probable, yo te diría hoy ya más de 90%, que Néstor Kirchner sea candidato en la provincia de Buenos Aires. Primero porque allí está la clave de la próxima elección. Correcto. Ganás o perdés si te va bien en esa provincia. Y aparte yo creo, indudablemente en la provincia de Buenos Aires todavía sigue teniendo, por lo menos las encuestas lo indican, una fuerte presencia del kirchnerismo, el peronismo en general. Si Néstor Kirchner fue a dar la cara a Catamarca cuando se veía que la noche estaba cerca y finalmente llegó, me parece que en la provincia de Buenos Aires va a jugarse. Pero mirá, fue a Catamarca sabiendo que estaba como 20 y pico puntos abajo. Está bien que es más fácil remontar en Catamarca, que son muy pocos votantes, pero de todas maneras Kirchner no es una persona
que no tenga experiencia política. Sabe también leer encuestas como cualquier otro. Vio encuestas de todo tipo. Sabía que lo de Catamarca era muy difícil y lo jugó igual. Porque lo necesitaba jugar para ver cómo se anticipaba el escenario. Pero también fue un elemento que creo que impactó en Kirchner la tapa de los diarios del día siguiente. Correcto. Pues las tapas de los diarios del día siguiente no fueron. Muy duras y hubo muchas quejas de la Rosada. Ganó Brizuela del Moral. Perdió el kirchnerismo. Perdió el kirchnerismo. Gran derrota acá. Cuando en realidad, y acá viene lo que vos me preguntás, toda elección de medio término es una elección de gobernabilidad. Es de alguna manera plebiscitaria. En todo el mundo, es plebiscitaria. La diferencia es que en Argentina es mucho más complejo este tema porque estamos frente a una crisis muy importante de partidos políticos. Fíjate que uno de los elementos que está pasando acá es que no hay anclaje ideológico. Sobran candidatos, sobran sí, y hay muchos candidatos que van saltando y de faltan ideas partido. Y van saltando y te encontrás hoy con que, suponte, de Narváez y Solá, ¿qué tienen ideológicamente en común? Los escuchás hablar y tienen otra concepción, sin embargo tienen una necesidad en común, enfrentar al kirchnerismo en la provincia de Lo Buenos concreto, Aires. Roberto, es que este va a ser un año de mucho trabajo para vos y para todos los consultores Sí, de opinión obvio, pública obvio. y difícil, encuestadores. además, y difícil. Así que te agradezco mucho tu gracias por presencia en invitarme, Asteriscos. vos, chao. Bueno, ahí estaba Roberto Bachmann del CEOP y todo el análisis después de este cambio político en la Argentina, este adelantamiento de las elecciones que va a tener que votar el Congreso para el 28 de junio. Una pausa y ya seguimos. Nuestras puertas están abiertas para quienes buscan abrirse al mundo. PICE, el banco público que acompaña su proyecto exportador. PICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Banco Credicop, el que estuvo junto a la pequeña y mediana empresa en los mejores periodos y en los más duros, y que va a estar siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio de lunes a viernes de 7:30 a 13 y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Luma Mie Jue Bie Sa Dom. Nos gusta ahorrar y nos gusta que ahorres. Por eso todos los días, pagando con tus tarjetas de crédito Mastercard, Visa y Cabal del Banco Ciudad, tenés descuentos en indumentaria, supermercados, libros, combustible, entretenimiento, restaurantes y artículos de librería. Además, un 15% de descuento en Megatone y hasta 18 cuotas sin interés. Informate 0822 20400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad te quiere ver crecer y ahorrar. Gabriela, hay toda una sorpresa política, la reacción del gobierno inmediata ante el anuncio de adelantamiento de elecciones que hizo Macri. Lo primero a plantearse acá es, me parece, la que más queda en offside es la oposición. La cara visible de la oposición, además de Macri, es Lilita Carrió. Pensar un poco, bueno, qué van a hacer, ¿no? En cómo se va a posicionar la coalición cívica. En la provincia de Buenos Aires la tiene Margarita Stolbizer, en la capital iba a ir Alfonso Pratgay, pero ahora tal vez tenga que jugarse Lilita directamente en Capital. En la coalición cívica nadie descarta que esa va a ser la gran jugada, que Lilita Carrió va a presentarse finalmente como candidata, por una razón muy simple. En todos los espacios, tanto el oficialismo con Kirchner como en el espacio opositor, están todos jugando sus mejores cartas. Y la coalición cívica no puede darse el lujo de perder en el distrito al cual está representando su líder. Bueno, recién hablábamos con Roberto Bachmann y él coincidía en que sí, esta elección es tan crucial
que cada movimiento político va a apostar lo más fuerte que tenga, ¿no? Sí, bueno, y por eso se menciona también la posibilidad de que Alfonso Prat-Gay finalmente no se quede como candidato en la ciudad de Buenos Aires, sino que acompañe a Margarita Stolbizer en la lista de candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires. Es multifunción, Prat-Gay puede ir en capital o puede ir en la provincia. Margarita viene planteándolo en reuniones dentro de la coalición cívica que la candidatura de Prat-Gay y su acompañamiento en la provincia sería como superador incluso de una candidatura de Jean Vías, el cual quedaría muy segmentado a una política económica o un plan económico solamente agropecuario, y que Prat-Gay puede sostener esto de el fin de las retenciones que plantea la coalición y además plantear un proyecto económico de más largo plazo. Mauricio Macri, Francisco de Narváez, Felipe Solá estaban trabajando con vistas a una alianza para las elecciones cuando iban a ser en octubre. Pero la reacción de los tres ante el anuncio del gobierno fue totalmente dispar. Felipe Solá, el que más se opuso a este adelantamiento de elecciones. ¿Cómo puede quedar esta potenciada alianza de cara a un 28 de junio electoral? Sí, el primer acuerdo es que todos votan en contra del adelantamiento de las elecciones. Implica por lo menos un primer paso de solución, pero el gran problema de fondo va a ser cómo se discuten las candidaturas. Felipe Solá, si bien tiene 2 años más de mandato como diputado, tenía la intención de encabezar la lista de un espacio peronista disidente, opositor al kirchnerismo, para revalidar su rol de referente del peronismo no kirchnerista. ¿Solá es un hombre que tiene detrás a Eduardo Duhalde todavía o no? En realidad Eduardo Duhalde está más detrás de Francisco de Narváez que de Felipe Solá, a quien el dualismo acusa de ser el artífice de la derrota de la lista de Eduardo Duhalde en las últimas elecciones con su alianza con el kirchnerismo, con lo cual es un buen momento también para que le pasen una factura a Felipe Solá. Todo el escenario político está coincidiendo en que Néstor Kirchner, el expresidente de la Nación, el primer caballero y un hombre de influencia total en el gobierno, finalmente se va a jugar y va a ser primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. ¿Esta es la información por lo menos que viene desde la Casa Rosada? Esa es la información que difunden los hombres del gobierno y es el escenario sobre el cual trabajan todos los dirigentes de la oposición. No queda margen para pensar que no vaya a ser candidato Néstor Kirchner en las próximas elecciones. La pregunta es cuánto favorece y cuánto complica al gobierno de su esposa que él sea candidato y que reaparezca como el hombre fuerte del gobierno, cuando incluso se discutió todo este tiempo que sea el hombre fuerte en las sombras. El 29 de junio, si el gobierno llegara a sufrir una derrota, es de esperar fuertes cambios de gabinete, por lo menos, ¿no? Cambios de gabinete va a haber de todas formas por la eyección de algunos ministros como candidatos, como el caso de Graciela Ocaña, Sergio Massa, si finalmente no decide volver a Tigre y aceptar ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, y el kirchnerismo no se caracteriza por hacer cambios bruscos de gabinete luego de una derrota, sino que por lo general procesa y va preparando los recambios. Lo que hace es restarte poder. Resta poder a uno, fortalece a otro y de esa forma arma el nuevo esquema de gobernabilidad. Todo el arco opositor y también el oficialismo está esperando la definición. Eso va a ocurrir seguramente después de que el Congreso vote el adelantamiento electoral, pero lo más probable es que Néstor Kirchner sea el primer candidato a diputado nacional por el oficialismo el 28 de junio y en la provincia de Buenos Aires. Una pausa y ya cerramos. Nuestras puertas están abiertas para quienes buscan abrirse al mundo. PICE, el banco público que acompaña su proyecto exportador. PICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Banco Credicop, el que estuvo junto a la pequeña y mediana empresa en los mejores periodos y en los más duros, y que va a estar siempre.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio de lunes a viernes de 7:30 a 13 y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Un país también se construye con lo que cobra de impuestos. Si no se pagan, el país se para. Por eso, desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto, acuerdo fiscal, para que todos podamos regularizar los impuestos y el país siga en marcha. Acuerdo fiscal, una oportunidad para todos y para nuestro país. AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, Presidencia de la Nación. Dos o tres datos clave para el cierre. Por supuesto, las malas noticias afloran no solo a nivel internacional, sino a nivel local en la Argentina. Un último estudio que hizo la consultora Gallup está indicando que 7 de cada 10 argentinos consultados piensa que el país va a ingresar en recesión en breve. 6 de cada 10 están informando que no van a poder ahorrar este año y el 40% aproximadamente de los consultados por Gallup están estimando que la recesión va para largo, que va a durar más de un año por lo menos. Pero lo cierto es que ahora en estas 2 semanas se viene un fortísimo debate en el Congreso Nacional para definir que las elecciones legislativas se anticipan al 28 de junio y el 29 de junio, bueno, habrá que ver entonces qué decisión sobre la base de ese resultado toma la presidenta Cristina Kirchner, si introduce cambios de gabinete, pero sobre todo si aplica un fuerte ajuste en este modelo económico. Nos vamos. Nos reencontramos el martes próximo, 0:30, como siempre, aquí en Canal Metro con Asteriscos.